Hola Fausto, ¿qué tal? Buenas noches. Consulta, ¿no has presentado ningún avance desde el inicio? Me refiero a la tarea uno. ¿Hasta la tarea uno has presentado algún avance? ¿Sí? ¿Me escuchaste, Fausto? Ah, lo subiste, ok. Entonces tienes el feedback todo respecto a lo que has presentado. Sí, ¿no? Ok, bien. Ya están ingresando más compañeros suyos, así que vamos a... Ya estamos acá. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Isabel, buenas noches Dianela. Bueno, vamos a, vamos a desarrollar sobre la base de la rúbrica que tenemos, ¿sí? Vamos a avanzar lo que corresponde a la próxima presentación, el avance que tiene que hacer este fin de semana y la presentación final que es finales de la semana 7. Recuerden que ya estamos en la semana 6. Entonces voy a trabajar con la rúbrica y en función de eso eh, vamos a, vamos a revisar, ¿ya? Aquí está. Voy a compartir con ustedes esta rúbrica. Eh, Aquí está. ¿Se visualiza, correcto? ¿Sí? ¿Se visualiza la rúbrica? Bueno, esta es la rúbrica y con eso nos va a servir de guía, ¿no? La rúbrica para la evaluación de la T2, ¿sí? Nosotros ya hemos presentado en esta T1, en la T1 hemos presentado la introducción y la metodología. Y ahora vamos a agregar un elemento adicional que son los resultados y las conclusiones. Además de las citas y referencias que nuevamente corresponden ya o ya se presentó de manera inicial en la T1. Sin embargo, para la presentación de la T2 tiene que ser mínimo 40 referencias por alumno. Entonces, si hay un grupo, ¿sí?, de 2 personas, que es la cantidad máxima de personas que se admite por grupo, ese trabajo tiene que incluir 80 referencias. La mayoría de ustedes lo está haciendo de manera individual, entonces mínimamente estamos hablando de 40 referencias. Si tuvieran alguna inquietud o interrogante durante la exposición, levantan la mano y me hacen saber para poder aclarar la duda en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que esta es la estructura del trabajo final a presentar en finales de la semana 7, pero el avance se entrega este domingo, ¿sí? El avance de lo que ustedes han desarrollado, para yo darle un feedback y poder evaluar. Ahora, cuestión de forma. De la presentación que se va a dar y que tiene nota, que es la T2, ustedes pueden ver que introducción como tal, aquí, introducción implica 4 puntos. Perdón, 5 puntos. 5 puntos corresponden a introducción. Metodología, aquí, tiene 4 puntos. O sea, ahí van 9. Y los resultados, el análisis de los resultados, tiene 10 puntos y un punto, citas y referencias. Entonces, ¿dónde tiene que estar, si lo veo desde el punto de vista de mayor puntuación que puedo obtener? Está en entregar de una manera completa la rúbrica que corresponde a resultados.
Sin embargo, para llegar a resultados, la metodología y la introducción también tienen que ir de la mano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos presentado en la T1 la introducción, hemos establecido un tema, ¿sí? Ha sucedido que muchas veces hemos encontrado determinados títulos de papers o trabajos de investigación que no necesariamente calzaban con nuestro título original. Entonces, en ese contexto hay que reformular el título del tema, ¿sí? Muchos de los temas estaban enmarcados en un periodo de tiempo, 2005 a 2020, 2005 a 2015, no sé. Pero si los papers que ustedes han encontrado no están dentro de ese rango, entonces quitemos el tema temporal y solamente nos ceñimos a los temas o al tema del cual refiere los papers que ustedes tienen. Siempre buscando o encontrando que estos papers evidencian algún problema, ¿no? Algún problema de investigación que amerita el desarrollo. Por eso es que viene dentro de la justificación el contexto, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos que conforman o que demuestran que el problema o la situación existe. Y por eso es que hablamos que para configurar esa justificación, tenemos que tener como sustento a los artículos que se han utilizado, ¿no? Y ahí es donde vienen las citas a la hora de la redacción. Y también dentro de esta justificación yo les puse en muchas de las correcciones que vayan de lo general a lo específico, ¿no? Es decir, si el documento o el tema que ustedes están desarrollando, por ejemplo, es el marketing digital, estoy poniendo un tema cualquiera, ¿no? Entonces, dentro de la justificación, el marketing digital en el mercado peruano, supongas. Dentro de la justificación, voy a enfocarme primero en qué pasa con el marketing digital en el mundo, ¿no? Luego seguiré y estaré enfocándome en el marketing digital en América Latina. Y terminaré ya hablando del marketing digital en el Perú, ¿no? Explicando las principales situaciones, circunstancias que se dan y cerrando con el objetivo y las preguntas de investigación. ¿Por qué hago toda esta revisión? O sea, ¿por qué hago yo una justificación? Porque la justificación me va a llevar al por qué el problema o las preguntas de investigación y el objetivo son válidos para poder realizar el estudio. Esa es la razón de ser de la justificación, ¿de acuerdo? Y ya luego en la metodología, que fue otra de los elementos que se analizó la semana pasada, está referido no a la metodología de un trabajo, de una tesis, sino está referido a las acciones que ustedes han realizado para encontrar esos documentos o papers que les sirven de base para el estudio. A eso se refiere aquí esta metodología, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a tener que revisar, ya entrando a la metodología, es que ustedes tienen que explicar cuáles son las bases de datos que han consultado, ¿sí? Pero tienen que explicar de una manera detallada, ¿no? Por ejemplo, en el acceso a EBSCO, ¿sí? Se encontraron, supóngase, 5.000 estudios. De los 5.000 estudios tuve que filtrar en función del tema. Luego de filtrar el tema, filtré en función de los años. De haber filtrado en función de los años, tuve que, o establecí la búsqueda, o encontré, no sé, 300 papers. De igual forma, ingresé a Cielo, por ejemplo, y explicas también todo el procedimiento que ha seguido en la búsqueda dentro de esas bases de datos. A eso se refieren los recursos de la información. Ahora, específicamente en la búsqueda, ¿no?
ahí es ya de manera más detallada. Una vez que estabas en la base de datos, ¿qué has hecho? Entonces dirás, bueno, yo empecé buscando en función del idioma castellano. Al no encontrar en el castellano, busqué en inglés. Filtré con estos términos. Busqué como marketing y América Latina. Entonces, vas detallando de manera específica qué es lo que has hecho, ¿no? Y finalmente, aparece aquí ya los criterios de inclusión. Es decir, ¿cuáles fueron los elementos que me permitieron a mí decir, este paper sí lo voy a utilizar y este paper no lo voy a utilizar? ¿No? Si ustedes comparan esta metodología versus la metodología de la T1, en realidad es prácticamente una réplica de lo que ya se presentó. Lo que he pedido en muchos casos es que ustedes amplíen, detallen, sean más precisos y minuciosos a la hora de explicar cómo es que les ha servido esos papers, cómo los han obtenido, ¿no? Y sobre todo, cómo es que, siguiendo con la metodología, ustedes han sacado los datos de los estudios que ustedes han obtenido. ¿Por qué? Porque ustedes han leído unos papers y de esos papers les ha servido para el estudio. ¿Sí? Entonces ahí viene la selección de datos. Es decir, cómo ustedes han filtrado, han hecho para poder determinar qué parte del paper les ha servido. ¿Sí? Ahí viene la selección de los datos, método de extracción de datos, ¿no? Y cómo ustedes han podido utilizar eso en este caso en la introducción, y luego eso sirve de base para la redacción de los resultados. Y aquí en los resultados, que es lo nuevo para nosotros, ¿sí? Está dado sobre la base de, en este caso serán mínimo 40 referencias por persona. Entonces, dentro del resultado, proceso de selección de estudios. Dice, proporciona un número suficiente de estudios examinados que hagan consistente su revisión sistemática, evaluados por elegibilidad e incluidos en la revisión, explicando las razones de exclusión en cada etapa, mediante diagramas de flujo, esquemas gráficos o tablas. Aquí ustedes, de lo que me han explicado acá en la metodología, cómo han hecho, en general con las referencias o con los papers, tienen que hacer aquí ya un análisis para cada uno de esos papers, que lo pueden hacer de manera homogénea, es decir, por ejemplo, en estos papers hemos tomado como referencia el impacto que ha tenido en cuanto a la discusión o los resultados de estas referencias. En estas otras referencias hemos tomado como base o como elementos clave las bases teóricas, ¿no? Ustedes están utilizando ahí criterios para poder establecer cómo ustedes han seleccionado los estudios y cómo les ha servido, ¿no? Para llegar a los resultados. Y claro, esto se puede hacer mediante diagramas de flujos, gráficos o tablas. Ustedes tendrán que elegir la mejor manera para explicar eso. Ahora, también tienen que indicar los estudios que ustedes han tomado o los papers que han utilizado, una estadística, ¿no? ¿De qué año son? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Qué temas habla? ¿De qué revistas son? Todo eso a través de gráficos, tablas de frecuencia, cualquier herramienta que sirva para poder entender esa parte. Y luego ya viene el análisis de los resultados o los hallazgos obtenidos en cada uno de los estudios. Es decir, en las dos primeras partes de los resultados, lo que yo hago es hacer una presentación de todos los papers en cuanto a la forma, ¿no? Y ya en la parte del análisis global de los estudios y de los resultados, lo que voy a hacer aquí ya es ver cuáles son los puntos encontrados o qué es lo que estos estudios brindan desde el punto de vista de la pregunta de investigación que yo estoy queriendo responder. Y en el análisis global de los estudios, que también está aquí, que es la segunda parte, en realidad los dos valen 4 puntos, empieza ya a hacer esa comparación entre los distintos estudios o papers que ha desarrollado.
para terminar estableciendo una respuesta a la pregunta que se ha planteado al inicio, al final de la introducción, ¿no? Esa pregunta, obviamente, va a ser respondida y también hay que indicar que esa respuesta que se está brindando presenta algunas limitaciones en el estudio, ¿no? Y recomendaciones. Por ejemplo, si yo estaba estudiando el marketing, ¿qué les decía? El marketing digital en el Perú, y luego del análisis que yo he obtenido, resulta que el marketing digital en el Perú, luego de las 40 o más referencias que he analizado, llego a la conclusión que el marketing digital en el Perú está en una época, en un proceso inicial o está en un proceso recién creciente en este mercado. Sin embargo, todas las referencias que yo he analizado corresponden probablemente a referencias que se han dado sobre base de estudios que se han hecho a grandes empresas o de repente a solo ciudades. Entonces, una de las limitaciones que yo debo de indicar de manera expresa es que este estudio aplica o ha tenido como base el estudio solo de grandes empresas, ¿no? Por lo tanto, las limitaciones están dadas sobre la base de ellas o solo sobre estudio en ciudades. No toma como referencia el análisis que se puede hacer respecto a zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Y ahí cierro y luego, en la parte final, tengo que colocar las 40 referencias de acuerdo al formato APA. Y son esas referencias que yo he utilizado para la redacción en la introducción, porque en la introducción yo he tomado muchas frases, párrafos de distintos papers y que los tengo que citar, o de repente, si los voy a parafrasear, también APA me dice cómo tengo que nombrar o cómo tengo que indicarlo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque cuando ustedes me envíen ahora sus avances, lo que yo voy a hacer es pasar la documentación por el PlagiScan. Es decir, voy a validar que todo lo que ustedes han escrito en el paper, en su trabajo de investigación, realmente no sea un plagio. Y aquí hay que entender bien qué es un plagio para efectos académicos. Un plagio está referido al hecho de que probablemente yo he copiado alguna frase y no he citado de quién he tomado esa frase. Eso es un plagio, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ser muy cuidadosos ahora en saber que si hay algo que ustedes están tomando textualmente de alguna de las referencias que ustedes están analizando, tienen que citarlo. Si ustedes están parafraseando, no es que ustedes están haciendo algo nuevo. El parafraseo también tiene que estar citado. Por eso les pido que revisen las normas APA, ¿ya? Que es distinto a que yo pueda desarrollar una pequeña idea, ¿no?, dentro de esa redacción de la introducción, y eso sí, no necesita ser citado porque ha salido de mi conocimiento. Pero también viene el otro extremo. En este caso, estos papers que ustedes están haciendo, normalmente lo que hacen es compilar muchos estudios y la redacción se basa en muchas de las frases, párrafos de todas las referencias que ustedes han analizado previamente. No es como este documento de investigación que ustedes están haciendo, es distinto a una monografía, porque en una monografía yo redacto en función de lo que yo creo, yo pienso, o lo que yo conozco o sé, sin necesidad de referenciar de dónde viene esa información. Aquí sí, aquí es tan estricto que cualquier frase, oración, el PlagiScan va a evaluar de todas las bases de datos y va a decir, esta frase es de tal lugar, esta otra frase de tal lugar. Entonces, automáticamente descarta la presentación del documento que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, eso es importante para que ustedes puedan ser muy cuidadosos a la hora de redactar. Y si ustedes se han percatado en el formato que se les ha pasado, ¿no?,
ustedes ven que todo el análisis del documento no pasa de 12 o 15 hojas. ¿Por qué? Porque el trabajo, la actividad que ustedes tienen que desarrollar se da básicamente en la búsqueda de información, en poder citar en cada momento de manera constante de dónde ha salido tal o cual frase o tal párrafo, ¿sí? Y ahí es donde está la labor de forma que implica para ustedes mayor cuidado, porque eso podría invalidar la entrega del documento, ¿ya? Si ustedes verifican en el gestor de tesis, ahora que han recibido el feedback de la T1, en la parte final dice, esto, me voy a mostrar, a ver, en la parte final está la rúbrica, y dentro de esa rúbrica, ¿no? Se pregunta si es que ha habido o no ha habido plagio en el documento. Entonces, si el documento tiene algún porcentaje superior me parece que es el 15%, entonces ese documento ya no puede pasar al siguiente nivel, o sea, ya no puede ser revisado. Por eso es que, yo siempre les digo, que siempre citen, siempre establezcan ustedes la fuente de la cual están tomando esa frase, esa oración. ¿De acuerdo? A ver, miren. Voy a compartir ahora mismo la página. Yo estoy acá en el gestor de tesis. ¿Sí? Estoy aquí compartiendo el gestor de tesis. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Voy a entrar acá al aula. Voy a ver a Anabel. ¿Sí? Y miren ustedes, rúbrica de evaluación. Y cuando a mí me dicen en la rúbrica de evaluación condiciones obligatorias, miren, me voy a ir a la T2. Dice, tiene 0% de similitud. A cero, miren, después de eliminar falsos positivos. ¿Qué quiere decir falsos positivos? Quiere decir que el sistema me va a dar a mí probablemente algunas frases, párrafos que se va a considerar, el sistema los va a considerar como plagio y yo voy a tener que validar. Porque el sistema me dice de dónde salió y yo voy a verificar si efectivamente es o no es plagio. O sea, si está copiado textualmente, si lo han parafraseado y todo eso me va a salir. Yo tengo que ver. Si de repente el sistema jala, a veces el sistema jala por una letra o por una palabra, entonces es un falso positivo. No es un plagio real. Pero el sistema jala, reconoce. Miren ustedes, para la rúbrica de la evaluación de OS, yo antes de poder evaluar, todos tienen que tener 0% de similitud, ¿no? Entonces, aquí viene la parte de forma, que es de alguna forma de mayor responsabilidad para ustedes por evitar que el documento haya omitido alguna citación o alguna cita, ¿no? En los trabajos que ustedes van a presentar. ¿De acuerdo? Y ya para mostrarles más o menos cómo hacer una redacción de este tipo de documentos, me refiero sobre todo para que puedan ver la parte inicial. A ver, vamos a ver acá. A ver, mire, acá está. Aquí les voy a compartir. Quiero que vean un ejemplo, ¿no? Aquí. A ver, ¿se visualiza el documento? Este que dice introducción, ¿sí? ¿Se visualiza?
Chicos, ¿visualizan este documento que dice introducción? ¿O vuelvo a compartir? A ver, voy a Sí, volver. profesor, Sí, sí perfecto. se visualiza. Ok, perfecto, gracias. Entonces miren ustedes, ¿no? Este es un ejemplo de introducción. Aquí está el autor. Indican 2 puntos, comillas, página. Sigo, punto seguido. El otro autor afirma y termina. Luego, otro autor expresa, comillas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que aquí en las comillas he copiado textualmente. Aquí he parafraseado. Este es un documento que yo he hecho, ¿no? Es un paper que yo he hecho. ¿Ven? Miren. En realidad, el trabajo que uno tiene que hacer aquí es eh, tener esa capacidad de poder tomar ciertas oraciones, ciertas frases y poder estructurarlo de manera tal que pueda responder a la pregunta de investigación que yo quiero plantear. Ese es el trabajo, esa es la actividad que uno tiene que hacer cuando realiza este tipo de cuando uno realiza papers. ¿Sí? Esto dista mucho, es totalmente lejano. Mira, acá está, Pla, yo pongo acá, Pla de León 2004, página 8. Esto yo lo he tomado de ese autor. Esto dista mucho de la monografía, porque la monografía uno redacta, y no necesita siquiera en la redacción poner de dónde salió, ¿no? Es más, incluso puede haber salido en ese momento de mi inspiración. En cambio aquí no. Aquí todo tiene que estar eh, referenciado. Aquí, por ejemplo, ¿no? Yo pongo, respecto a las empresas, un motor valorizado, Pla, León, indican 2 puntos. Aquí ya tiene más de 40 palabras. De acuerdo a APA, tengo que empezar en una frase distinta y tengo que indicar en la parte final la página. Y esto que he utilizado aquí, voy a llevarlo luego acá a las referencias, ¿no? ¿Sí? Que son las que he utilizado. Bueno, esto todavía está en construcción, pero quiero que vean cómo las referencias lo voy poniendo, ¿no? Con todas las que he utilizado, aquí hay como 80, 100 referencias, pero falta todavía. Entonces, así es como quiero que ustedes, en la página de introducción, que es la parte, llamémosle más, de mayor labor para ustedes, se desarrolle. Pero es tan importante la introducción que ahí es donde ustedes van a poder realmente demostrar que todo eso que ustedes están indicando en la parte de introducción desemboca en la pregunta de investigación que ustedes están haciendo, o sustenta esa pregunta de investigación. Por eso la importancia de la introducción. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo he querido mostrarles, he querido de alguna forma que ustedes tengan ya todas esas pautas. Además, recordarles, ayer les pasé yo las conferencias metodológicas que están dando los metodólogos sobre el tema de introducción, sobre el tema de metodología, sobre el tema de resultados, para un paper de investigación, que es lo que ahora están haciendo ustedes. Me parece que hoy día había uno a las 8 y luego hay otro, me parece, mañana. Revisen bien la información que les he pasado, porque eso va a ayudar a ustedes y a todos los chicos en general a tener una visión más amplia desde el punto de vista de la metodología. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre esto que he explicado y que espero que ustedes tengan una mayor noción ahora de cómo es que se tiene que presentar. Boris, Fausto, Yanela, Isabel, Janet, Jori, Osamara, ¿alguna duda, alguna consulta específica, puntual sobre lo que tenemos que presentar? Inicialmente el avance, la T2 para este domingo y la T2 final ya para el lunes 25, ¿no? Y ahí sí hay que presentar todo el trabajo ya para la segunda nota. ¿Sí? No sé, ¿hay alguna duda, consulta, chicos, sobre lo que acabo de explicar o sobre de repente algún punto en específico dentro del desarrollo de la
del avance de la tarea que tiene que presentar. ¿Ninguno? Yanela, Isabel, Janet, Cori, Samara, Fausto, Boris. Ah, también les comento que voy a colgarle igual, si el link, lo voy a pasar. ¿Ya? Me parece que quería comentar algo. ¿Cori? Sí, buenas noches, profesor. Hola. ¿Me escucha? Sí, claro. Sí, mi consulta es respecto, todo tengo que citarlo, y si Sí, quiero parafrasearlo, igual también el autor ponerlo, sí, exacto. ya Tiene sea que- con mis propias palabras, y si es lo que pasa, igual. lo que pasa es que hay que entender bien que parafraseo Ujú. es el hecho de que tú estás cambiando algunas palabras de una lectura que tú has tenido, ¿sí? Y no es que tú Ya. estás generando un conocimiento, sino que estás tomando de algo. Y aquí les he Mm, compartido un documento, por ejemplo, miren, sí, justo se me había borrado, se me había apagado mi lacto, eso no que, pude ver. miren, ¿no? Por ejemplo, aquí yo digo, por ejemplo, de acuerdo con Ricard, Le Pené y Renault, de 2016 expresan que esto que yo estoy poniendo hasta aquí, indico la página, es una cita textual. Es decir, yo estoy copiando tal cual. Pero Mm, aquí también yo estoy parafraseando. Mire, aquí estoy parafraseando yo. Cuando no pongo comillas, es porque estoy parafraseando. Y aquí pongo yo, mira. Daniels, Gladbach y Sullivan afirman que el acelerado proceso de globalización, ¿verdad? Hasta acá, es algo que yo he parafraseado. Pero sin embargo, estoy indicando aquí de dónde he parafraseado. ¿Sí? claro, igual poner el autor, Igual, por eso les digo, igual. esta es la parte dura de este trabajo de investigación. Dura en el sentido de que implica tener mucho cuidado, ¿sí? De no omitir, establecer la fuente de dónde estoy obteniendo yo esa frase. Profesor, Sí, Está bien, eh, gracias. ok. lo del parafraseo vendría a ser los resúmenes que nosotros hemos hecho de los artículos o repositorios que nosotros hemos leído. No, el resumen es otra cosa, porque el resumen es una suerte de gráfica de los principales puntos del documento que tú has tomado o que has leído. En cambio, aquí el parafraseo responde que de repente hay, dentro del documento, hay una frase o hay un párrafo que a mí me parece relevante para el tema que quiero investigar. Entonces tengo dos opciones. Lo copio tal cual o, con mis propias palabras, yo lo expreso. Pero finalmente, eso que yo estoy expresando con mis propias palabras está saliendo de una fuente. Por eso, tanto el parafraseo como la, el, tanto como el parafraseo como la copia tal cual de lo que estoy, del párrafo que estoy copiando, tiene que estar referenciado o tiene que estar citado. El resumen es una práctica que nosotros siempre tenemos a efectos de poder establecer los principales puntos dentro de un documento que hemos leído, ¿no? Si tú vas a hacer eso y quieres poner aquí tú el resumen, vas a tener más inconvenientes. ¿Por qué? Porque muchas de las frases que tú vas a sacar o de las oraciones van a salir de lo que tú has leído del documento. Entonces, cuando pase el Scan, me va a aparecer muchas frases o párrafos que no han sido citados. A diferencia de las monografías aquí, hay que tener mucho cuidado por desglosar bien de cada uno de los papers cuáles son las frases o párrafos que me van a servir para sustentar la pregunta de investigación que yo quiero desarrollar. Ya, profesor. Aquí no se puede resumir, al contrario, aquí lo que se trata es de desglosar lo más detalladamente posible. Ok. ¿Sí? Sí, Por eso es que este tema, si ustedes se fijan, no le pido más de 12 hojas como resultado final de todo el paper, ¿no?
Si les hubiera pedido yo 12 hojas en una monografía, lo hacían de un día para otro. Pero aquí no. Aquí implica, para llegar solamente a 5 o 4 hojas, implica por lo menos haber leído unas 70, 80 horas. Para haber hecho ese análisis de glosar, de saber de dónde tomo, qué frase, qué no. Eso toma tiempo. Bueno, acá me pone una pregunta, me dice, en la T2 se va a incluir todo. Se incluye introducción, metodología, resultados y conclusiones, ¿no? Tal cual les he pasado en la rúbrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé, ¿alguna otra consulta, duda? ¿Ninguna? Bueno, si no hay dudas o consultas, chicos, yo la verdad es que ¿La T2 para el 26? la T2 ¿La T2 para el día es 26? para el 25, en realidad, ¿En en la noche, mayo? máximo el 26 al mediodía, pero no les digo el 26 porque por ahí algunos se confían y de pronto quiere subir a las 12:59 y el sistema está lento y no sube y va a tener ahí un inconveniente. Yo preferiría que entreguen el 25 hasta la medianoche y no se confíen en el 26, para evitar cualquier tipo de circunstancia inesperada. Y efectivamente sí, es para la subsiguiente semana la entrega final de la T2, pero este fin de semana es la entrega del avance, que es donde quiero ver y quiero hacer los ajustes de cómo es que ustedes se están presentando. Si ustedes me entregan el domingo, yo tengo todo el lunes para corregir, que es lo que quiero hacer, para que ustedes ya el martes tengan todas las cosas que hay que corregir y tengan una semana para presentar en función del feedback que les voy a pasar, puedan hacer las correcciones. ¿Sí? Si alguien termina antes, mejor, me avisa y yo reviso y le envío el feedback. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si no hay más dudas o consultas, así quedamos. ¿Sí? Eh, no se olviden, cualquier duda, me escriben al WhatsApp grupal, yo voy a responder eh, para todos, para que todos puedan tener la misma respuesta ante una posible interrogante que pueda ser la misma para 2 o más personas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces ha sido un gusto, chicos, verlos. Avancen su trabajo de investigación. Dudas o consultas, háganme saber, yo les voy a orientar. Si terminan, me avisan, yo lo corrijo, les paso el feedback y ustedes siguen avanzando. ¿De acuerdo? Y también no se olviden que hasta este domingo en la noche tienen para enviar. ¿Ya? Les puse mediodía, bueno, ok, envíenme hasta la noche, hasta la medianoche del domingo, y yo el lunes a primera hora estoy revisando. Todo el lunes me voy a dedicar a revisar y quiero pasarles todo el feedback para que ustedes tengan una semana completa para hacer el ajuste correspondiente. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más dudas o consultas, nos estamos viendo. Recuerden que esto lo voy a publicar igual para que ustedes puedan revisarlo cuando ustedes consideren pertinente. ¿De acuerdo? Ok, entonces nos vemos. Cuídense y estamos en contacto. Hasta luego, profesor. Cuídense. Chao.